Bienvenidos a todos a este espacio de identidad que venimos compartiendo a través de la web, a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, donde tenemos todas las semanas invitados muy especiales, compartimos experiencias, compartimos vivencias que tienen que ver con nuestra comunidad tan querida que es Libertador San Martín y también con gente de la región que tiene mucho para contarnos y también para expresar y llegar a nuestros seguidores. Y en este día tenemos el grato privilegio de estar con un vecino que no nació en Libertador San Martín, pero hace muchos años está por aquí y muy conocido por esta parte de Entre Ríos, no solo Libertador, que es el profesor Rolando Schneider. ¿Qué tal, ¿Qué Rolando? tal? Muy bien, muy bien. La verdad que es un privilegio estar contigo y bueno, tenemos muchos temas para conversar, así que en primer lugar, bueno, era saludarte, voy a hacer una breve introducción con algunas cuestiones para la gente que tal vez no te conoce del todo, porque quien no te ha cruzado aquí en nuestras calles o en algún lugar también de Entre Ríos. Bueno, Rolando tiene 72 años, es casado, tiene 5 hijos y 11 nietos, una familia numerosa y muy conocida también. Es hijo de Víctor Schneider y Beatriz Tucci, que también son muy conocidos y han sido muy conocidos en el ambiente bueno, denominacional de la Iglesia Adventista por sus labores. El padre Víctor trabajó muchos años en Casa Editora en Buenos Aires. Y también vivió aquí en Libertador, muy conocido en nuestra ciudad. Rolando es profesor de educación física, recibido en Buenos Aires, y bueno, ha tenido una vida muy intensa, podríamos decir, Rolando, con muchas actividades bueno, queríamos compartirlas con nuestros seguidores, compartir alguna de tus vivencias y principalmente enfocarnos en tus experiencias aquí en Libertador, que han sido también muy importantes de contar a la comunidad. Bueno, naciste en San Martín, Buenos Aires. Eh, ¿Cómo fue? Bueno, tu padre nació en Viales, entrerriano. Tu madre entendemos que es de Buenos Aires. ¿Cómo fue que naciste ahí y cómo llegaste un día a Libertador San Martín? Bueno, muy simple. Mi papá conoce a mi mamá en un campo que tenía el colegio que se llamaba Cascallares, cerca de Pilar. Papá trabajaba acá en el colegio, estaba estudiando y trabajando como solía suceder en aquella época. Eh, Te cuento que acá pasaron mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, yo, mis hijos y mis nietos. O sea que son varias Varias generaciones. generaciones. Y y bueno, lo mandan a mi papá a cuidar toro, porque el colegio en aquella época tenía animales de raza, eran todos holandos, pero traían importaban sangre buena de Estados Unidos o de Canadá, inclusive hasta de Holanda. Y bueno, mi mamá iba a la iglesia de Ballester, que habían fundado mis bisabuelos y mi abuelo, Tucci, y ahí empieza una relación con mi mamá, la conoce mi mamá muy joven y mi papá también, así que nace un pequeño idilio, un romance que duró unos cuantos años, ¿no? Y bueno, así fue la vida de ellos. Estuvimos prácticamente siempre juntos, yo soy único, pero mi mamá crió dos primos más y bueno, digamos que esa fue la vida y ellos después de jubilados deciden venirse también a vivir conmigo acá Entre Ríos. Bien. ¿Quién no se acuerda de Víctor, no? Ay, papá, Recorriendo Libertador. Y entonces naciste en San Martín, en Buenos Aires. San Martín, provincia de Buenos Aires, sí. Y viví en Ballester, donde estaban mis abuelos Tucci, ahí estaba toda la familia Tucci. Mi abuelo era quintero,
y había tenido 7 hijos y todos los criaron. Mi tío mayor, Tucci, Domingo Tucci, perteneció a la primera promoción de enfermeros del sanatorio. Ah, La hija de él, Mirta Tucci, fue la fundadora del Centro de Kinesiología, la primera kinesióloga que tuvo el sanatorio. bien. Había enfermeros masajistas, pero mi prima vive, hizo la carrera de kinesiología en Buenos Aires y después vino y se instaló acá. Bien. Hay grandes pasiones en tu vida, los que te conocemos y podemos ver un poco de afuera, pero es lindo que lo cuentes vos. Una es el deporte, otra es la política, otra es las embarcaciones, la navegación, bueno, hay varias cosas. Pero bueno, decidiste estudiar educación física. ¿Qué es lo que te llevó a eso? Cuando termino el secundario, yo era muy jovencito. Mi mamá me había hecho entrar al colegio a los 5 años, porque cumplo los años en agosto, y si no, perdí un año. En aquel momento habló con la dirección departamental de San Martín y ahí hice mi primer inferior. Bien. El superior lo hice en Asencan, primero superior, que después sería Sería el segundo segundo grado. grado de ahora. Y entonces ahí iba a caballo a la escuela, fue un año muy, muy lindo de mi vida, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Aunque vivía cerquita de la escuela, mi papá me compró un petizo y con ese petizo iba a la escuela y me pasaban a buscar todos los días la familia Folmer, que tenían campo allá en Asencan y bueno, quedamos amigos hasta el día de hoy, ¿no? Y esa fue una experiencia de vida. Después viene la revolución del año 55, la cosa se pone muy fea y nos vamos a Buenos Aires de vuelta. Bueno, siempre el trabajo en el campo fue difícil, ¿no? La relación del campo con la ciudad es muy difícil, porque ni uno entiende a uno ni el otro entiende al otro. Parece un manejo de sordos y de mudos, pero bueno, es así. Y nos fuimos a Buenos Aires y mi papá empieza a trabajar, entra en la casa editora con mi tío Daniel Tucci, trabajaron 40 años ahí. Oh, Así que... toda una vida. Sí, toda una vida. Dejaron ahí sus huesos y sus emociones, ¿no? Y construyeron varias iglesias. Bien. Sí, entre ellas la de San Martín, que se desprende de Ballester, y después, bueno, mi papá con el pastor Baum, que eran muy amigos, construyen Escobar, Bien. y una vida dedicada al servicio. Bien. Y ahí, bueno, entiendo que estuviste un año acá en el Sí, colegio. hice el 4º año, cuando tenía 14 años, cumplí 15 años acá en el colegio. Ajá. Y Ahí conociste el Libertador San Martín, digamos, en ese momento. No, ya lo conocía de antes porque era venir, cada vez que venía a Entre Ríos a ver mis abuelos, mi abuela, en Asencan, era pasar una escapadita, venir al Libertador o algo por el estilo. Había familia nuestra, siempre hubo acá. Nada que ver lo que es hoy Libertador San Martín, No, más de 50 años. No, inclusive cuando yo vine a vivir acá, éramos muy pocos habitantes, éramos 2.500, 3.000 habitantes. El colegio, cuando fui alumno, éramos 400 alumnos, 300. Claro, sí. Sí, por eso hoy inclusive nos conocemos casi todos los de aquella época que estábamos, de aquella ¿no? época, correcto. Bueno, estudié educación física luego en Buenos Sí. Aires. Y de ahí, ¿qué me llevó a estudiar educación Exacto. física? Yo tengo un primo que es Abel Socchi, que fue profesor del Instituto Florida, fue Bien. el primer profesor de educación física, y bueno, él me estimuló, y entonces pasé al Instituto de Educación Física a estudiar también. Bueno, fue una sensación, porque aparte me gustaba, y no era muy adicto a los libros. Yo veía una pelota y me enloquecía. Claro. Hasta el día de hoy Hasta me el día pasa de lo hoy. mismo. Bien. Claro, pero también le agarré un tremendo amor a los libros. Bien. Y a leer y escribir, y bueno,
no me confundió nada, digamos. La educación física, al contrario, me ayudó a abrir los profes que había en aquella época. Se convirtieron en grandes amigos, eran grandes líderes. Cada época tiene lo suyo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Se va retroalimentando de lo que uno va dejando. Y bueno, el fútbol me apasionaba. En gendarmería, por ejemplo, existía el profesorado, era profesorado de educación física, gimnasia y esgrima. Claro. Entonces nosotros hacíamos esgrima como una materia más. Y aparte Claro. teníamos boxeo, que hoy no existe. Claro. Y entonces dentro de la carrera, Sí, ¿no? sí, sí. Pero todos los de aquella época sabíamos boxear, sabíamos hacer esgrima y la pasábamos muy bien. Es decir, que era una forma de descarga emocional y a la Sí, vez sí, sí. un aprendizaje de, de supervivencia, que fue la especialidad que yo adquirí dentro de la educación física. Bien, más o menos cuando comenzó tu vida laboral y demás, también empezaste a involucrarte en la política, que es otra de tus grandes pasiones, ¿no? ¿Cómo comenzó eso? Eh, la política fue, casi todas las grandes cosas de la vida pasan accidentalmente, los descubrimientos, Sí, las inserciones. Me encuentro con un amigo que era piloto de la Fuerza Aérea y él me lleva a ver a otro amigo en común que era senador de la Nación, Carmelo Peroni, y bueno, entró por primera vez al Congreso, recién electo el tío Cámpora, año recién 73. 73, yo había vuelto de Misiones, y ahí empieza una vida apasionante, digo yo, para mí, porque viví todo lo que puede vivir un militante político, ¿no? Desde conocer al líder máximo para mí, que fue Perón, de aquella época, le guste a quien le guste o no, Sí, pero sí, sí. Perón marca un antes y un después Correcto. dentro de la estructura, ¿no? Y como todo líder tenía sus cosas. Y bueno, ahí lo pude conocer, inclusive llegué a estar muy cerca de él. Trabajé con Peroni como secretario, como asesor, como una persona que buscaba alternativas distintas. Peroni era de Corrientes, había nacido en Santo Tomé, vivía en Santo Tomé. Y bueno, así que se fue dando una serie de cosas en mi vida que me llevan a la política. El golpe del 76, yo había sido gendarme, después estaba haciendo política, era una cosa que no contrastaba interiormente Claro. en mi vida, ese golpe, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Claro. Pero bueno, creo que hubo una situación muy difícil para el país, para la gente misma. Para algunos fue bueno, para otros fue malo. En mi caso fue Claro. muy difícil. Sí, no, una Un momento que situación hubo muy difícil. que llevarlo. Después en el año 80 yo había hecho un curso de técnico naval que tenía la escuela técnica en San Fernando, en Buenos Aires, dependía de la UTN, y había un curso que salía para ser técnicos navales o constructores navales, que éramos nosotros, ¿no? Y bueno, ahí aprendí un oficio, aprendí a hacer un plano, aprendí a construir un barco, una canoa, una piragua. Y ya tenía acumulada, estaba la política, pero estábamos prohibidos. Claro. Y o sea que nadie hablaba de política porque podía pasarla muy mal. Y construir un barco era otra cosa. Era volcar un sentimiento, era criar un hijo. Porque yo siempre digo, ¿no? Un barco vos lo tirás al agua y te lleva. Si lo hiciste bien, si no, Sí, sí, obvio. Si no, pero es una sensación única botar un barco hecho por vos. claro. Y bueno, yo tuve esa sensación. Allí viniste a Hernandarias. Vine a en el año Hernandarias, ya 80. lo había hecho en Buenos Aires, después nos trasladamos a Hernandarias. El papá de Javier Erling tenía unos galpones
Javier, residente Sí, acá en sí, la sí. villa, me facilitó los galpones que él tenía para eh, una cosa bellísima. Bueno, después se construyen hermandarias, botamos unos barcos allá, importante todo, porque generalmente los cascos venían a Paraná o los distribuía desde el país ya terminado. Y Hernandarias era una zona muy linda para todo esto, ¿no? Una linda bajada que viene el Sí, 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 un puerto, lugar propicio en todo sentido. claro. Viví ahí, mis chicas mayores, mis dos hijas que habían estudiado en el colegio alemán en Ballester, terminaron en Hernandarias. Pablito también hizo parte de su colegio en Hernandarias, después lo terminó acá. Y Hernán, el más chico, hizo todo en el CAP, ¿no? Bien, De aquel entonces. ya por lo que contas, te viniste a radicar a Me radiqué Libertad acá. San Martín. ¿Qué Sí. te trajo para acá? Bueno, me trajo varias cosas. Primero, la calidad de vida que había en la villa. Segundo, nosotros tenemos una tradición de familia. Vivimos desde nuestros bisabuelos, Godofredo Schneider, Godofredo Schmidt, que eran muy amigos, vinieron a radicarse allá por fines del 1800, con muy jóvenes, vinieron de Rusia, y casados con mujeres Benjar, Schimpf, son nombres tradicionales de Son nuestra como los comunidad. Pérez, los Gómez en otro lado. Claro. Y entonces así nace, ahí vienen los Weiss, los Riffel, Correcto. todo emparentado, porque eran todos los mismos rusos que habían emigrado Sí. del Volga y se radican acá. Así que eso es un poco como que te traiga el amor a tu gente, el respeto a tu gente, el Correcto. cariño, las tradiciones, ¿no? Que iban paralelo a mis sentimientos. Yo igualmente seguía haciendo mis cosas, Sí, sí. viajaba a Buenos Aires casi todas las semanas y mi familia quedaba acá. Y yo me sentía seguro de que mi familia esté acá. Claro, Mis chicos, correcto. sobre todo, de educación, todos terminaron el colegio acá en el CAP de aquella época. Y bueno, y había empezado mi época política también fuerte, ya no era la del 73. Claro. Ahí fui secretario asesor de Gino Cavallaro, que fue un diputado acá de la provincia de Entre Ríos, y con quien tuve una gran amistad, era escribano, y en el sorteo no tuvo mucha suerte porque en aquel entonces se sorteaban. A ver a quién le tocaba 2, 4 o 6 años, a él le tocó 2. Ah, claro. La primera vez cuando volvió la democracia. Claro, vuelve la democracia con Alfonsín. Tenían que sortear Claro. Pero me hizo una gran cantidad me dejó una gran cantidad de contactos, de amigos, toda esa época, ¿no? Y me vuelvo a reencontrar en un impasse. Gino no quiso ir a una reunión, me dice, anda vos esta noche y reemplázame ahí. Y bueno, ahí me encuentro con quien después fue mi gran amigo y compañero de muchos años, que nos conocíamos, pero la época del proceso nos había separado, sobre todo él porque estuvo muchos años preso, y que fue Julio Mera Figueroa, fue ministro del Interior, fue el jefe de la campaña previa de Carlos Menem. Carlos Menem. Yo fui su secretario durante la campaña, así que recorrimos el país. Él fue interventor del Partido Justicialista en Córdoba, en Buenos Aires. Había que reorganizar toda la parte política y él era un hombre muy habilidoso, abogado, y tenía una capacidad extra como persona, ¿no? Muchos de acá de la villa lo conocieron. Sí, sí. Y bueno, seguí, te estoy diciendo, y bueno, como decía el Mencho Medina Bello, que lo trajimos a jugar acá, ¿no? Que le preguntan, dice, ¿cómo hiciste el gol, Mencho? Y la bajé de pecho y la clavé en un ángulo, ¿viste? Claro. Bueno, decía él. Así llegaste a ser asesor del ministro del Sí, Interior, nada más y nada menos, ¿no? Porque Sí. en ese momento no había jefe de gabinete
No. Entonces el ministro de Interior tenía una relevancia superior. El ministro del Interior era el jefe político del gobierno. Claro. Era el que organizaba la relación con las provincias y ahí me empezaron a tocar bailes muy, muy fuertes, ¿no? Correcto. Porque luego Sí. en el 94, cuando se reformó la Constitución, bueno, hubo un reordenamiento. Pero el 90, Pero el fin 90. del 89-90, la primera parte me eligen para ir de agregado a Panamá con Teodoro Funi, un cordobés, un paisano tuyo. Ajá. Bueno, entonces me mandan, pero mira qué detalle ¿no? Teórico es un tipo muy, muy, muy querido dentro del ambiente y profesor en la Universidad de Córdoba, de Derecho Penal, y me dice, ¿por qué no te vas vos primero a Panamá y ves cómo está todo el tema, organizas la ida nuestra, ¿no? Porque yo iba a asesorar y iba a embajador. Y allá estaba Solá, no Felipe, sino Solá, un salteño que era de carrera, un tipo radical, muy macanudo. Entonces nos abrió la puerta de par en par para conocer la situación. En ese momento que yo voy, Alfonsín decide, ya había dejado el gobierno, estaba Menem. Adelante, claro. Esos pases que quedan desde julio a diciembre. Bueno, viene toda una situación bastante difícil Sí. en el país, pero se empieza a reubicar una cosa a la otra. Empezamos a buscar un lineamiento, con quién ubicarnos y hablar con Europa, porque Alfonsín había arreglado con Europa, había hablado con el bloque, con los alemanes y con los españoles. Sí. Y nosotros no había ido bien eso. Claro. Entonces había que buscar otra cosa. Y Menem decide mandar delegaciones a distintas partes del mundo. Ahí me había mandado a Estados Unidos y en Estados Unidos nos bajan la línea a mí y a otros, ¿no? Es decir, mandó delegaciones a todos lados para saber cómo ubicarse con una habilidad muy, muy reconocida en él. Sí. Bueno, pero la ida a Panamá significó ver cómo Estados Unidos se lleva a Noriega, que era el presidente, por tráfico. Así que, y varias acusaciones, lo lleva detenido, se lo lleva preso a Miami, ahí estuvo 20 años. En la cárcel se convierte y se hace adventista, una cosa muy, muy particular, ¿no? Falleció Noriega hace un par de años, pero ya estaba en Panamá, estaba en libertad. Sí. Bueno, a mí el ministro en aquel momento me dice que no me voy a poder quedar en Panamá y vengo nuevamente acá. Duré una semana en el cargo y me quedé esperando que venga, que asuma Menem definitivamente el 10, porque eran todas pruebas en ese momento. Domingo Cavallo era el canciller. Claro. Y bueno, así que volví, me quedé esperando que pasara algo. Y tampoco sube Julio Mera. Eduardo Bauzá asume el Ministerio de Interior. Claro. Y bueno, y Julio Mera recién asume después en diciembre. Y yo asumí en febrero. Bien. ¿Como asesor? Como asesor. Con rango de secretario en el ministerio. Sí, con el cargo de secretario. Bueno, y ahora vamos a la parte importante porque la verdad tu carrera política y tus actividades son muchísimas. Hablaste de la educación física, gendarmería, la producción de embarcaciones. Pero después vos venís a Libertador San Martín y tenés una participación a través de tus contactos políticos, a través de tu labor, con un hecho importante que es la gestación y luego la creación de la Universidad Adventista del Plata, que hasta ese momento era colegio, con muchísimos años de trayectoria, pero yo creo que el hecho
no sé si el más importante del siglo XX, pero está entre ellos de esta comunidad, es que pase a ser universidad, que cambió definitivamente la fisonomía del lugar, de todo, ¿no? Fue un hecho histórico y que esta comunidad tenga una universidad privada adventista es algo que realmente, y yo lo digo como un egresado de esa universidad. ¿Cuál ha sido tu participación en eso? Mira, mi participación, el inicio de esto se da que mi hijo mayor, Alejandro, termina el 5º año y él era presidente del curso y Arturo Finis, que trabaja hoy en la UAP, era el tesorero de ese curso. El rector, que no lo voy a nombrar en este momento porque era Pérez, no me acuerdo el nombre del Perico. No, Héctor Perico no. Pérez. No, Raúl. No, Raúl no, el hermano. Héctor. Notifica al alumnado que no pueden salir por una decisión de la comisión, que no pueden hacer el viaje de estudios. Los chicos habían juntado su dinero y querían irse de viaje, querían ir a algún lugar. Y entonces yo voy a hablar, viene mi hijo a casa y me dice, papá, mirá lo que pasa, se juntan todos los compañeritos. Y sí, pero no pueden ir a ningún lado. Bueno, a menos que un padre se haga cargo de esto y los profesores. Bueno, yo me hago cargo, digo. Pero tenés que conseguir un profesor. Y bueno, vamos a hablar con el rector. Entonces voy a hablar con el rector, hablo con él y me dice que, bueno, esa disposición estaba vigente y que no podían ir a un lado, pero si podía unir eso, se hace. Así que nos juntamos con la teacher, la señora de Carlos Morales, pero ¿a dónde íbamos? ¿A dónde íbamos? Entonces, en ese momento yo había estado también de instructor en la Fuerza Aérea, conseguimos un Fokker F-27 y salimos de la base acá de Palomar, todo ese curso completo a Córdoba. La Fuerza Aérea nos cedió lo que es el hotel de Cosquín, que tiene, y ahí los chicos pasaron ese periodo de viaje de estudio. Bueno, fue la señora de Morales, Celia. Carlos Morales, fue mi señora, fui yo, después fueron 2 chicas del sanatorio, una chica Otto, y la otra Heinze, son enfermeras, y bueno, y fue mi consuegro en ese momento, Hernán Mayer, que era enfermero, y la señora, que eran enfermeros, así que llevamos un equipito para custodiar. Claro, para salvar cualquier situación, pero estábamos protegidos por la Fuerza Aérea en ese momento. Bueno, los chicos tuvieron la oportunidad de ir a la fábrica militar, ver qué lindo. Sí, vieron hacer los Pucará, vieron hacer el Pampa 1, en ese momento. El A-63, Pampa. El Pampa, avión argentino. Así que fue una experiencia muy, muy linda para ellos y para mí también, ¿no? Así que así empieza. Y Morales me vio jugar al fútbol con los chicos. Carlos, no tenía yo una relación de amistad con él, pero me vio jugar al fútbol con los chicos y me dice, ¿de qué jugaba vos? Le digo, mirá, me gusta jugar de 8 porque soy armador. Yo soy un armador de juego. Y dice, pero veo que jugás también de arquero. Y sí, porque los viejitos jugamos al arco. Yo en ese momento no tenía 40 años todavía, o sea que sí, ya lo tenía 40 años. Y Morales me dice, quisiera charlar algunas cosas con vos esta noche. Bueno, eso era en el mes de julio del año 89. Y nos quedábamos así, no hay problema. Después de la cena, se hacía una fogata con los chicos y todo. Después nos reuníamos
a charlar un rato los grandes y los chicos charlaban entre ellos. Muy, muy lindo el lugar. Y me dice, mira, yo te vi jugar al fútbol y vi cómo jugás al fútbol. ¿Vos te animás a armar un trabajo importante? Sí, depende. ¿Viste? Si yo no sabía dónde apuntaba Claro. Morales, porque si era intendente en ese momento. Claro. Entonces me dice, mira, hay una posibilidad que si se da, yo voy a ser el rector del CAP. Para el año que viene soy el rector del CAP. Pero hay un viejo proyecto que viene de los años 50 de hacer la Universidad Adventista. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver? Le digo, no sé. Julio del 89 fue. Julio del 89. Y dice, ¿te animás a gestionarla? Porque yo ya estaba en la trenza, digamos, política fuerte. Claro. Como para estar. Aparte lo conocía a Salonia. Ya había ganado Menem, Sí, ya había asumido. Pues, Sí, asumió él había subido en julio. los primeros días de julio. El 10 de julio. El 10 de julio. Y entonces, y esto fue para fines de julio, Bien. que vamos a Córdoba. Pero Morales, a pesar de que él me decía, mira, yo no soy peronista militante, dice, pero soy peronista porque mi mamá era peronista. Digo, sí, por transmisión no es esto, ¿eh? Por homo, sí. Porque tu mamá decía, esto es, vos sos intendente vecinalista, sí, pero mi corazón es peronista, decía Morales, ¿no? Y yo estoy al servicio del pueblo, los peronistas que dicen que estamos al servicio del pueblo. Bueno, está bien. Tenía una labia muy particular, Carlos. Qué líder, ¿eh? Sí, un Claro. líder. Sí, yo lo quise. Lo aprendí a querer, porque lo veía distante, pero era un hombre que se acercaba y te abría el corazón con su dinámica, ¿no? Y entonces confió plenamente en mí el trabajo de elegir la gente y la planificación. Él me sugirió algunos nombres que yo no quise y para colaborar me hacía un equipo muy grande y yo no quería un equipo grande, pues los equipos grandes son imposibles Claro. de dirigirlos, de manejarlos. Como decía el general, Claro, si quieren que algo no se haga, forma una comisión. una comisión. Sí. Entonces, y si querés que algo no se haga, vos haces la comisión oculta todo y no hace nada. Claro. Bueno, Morales tenía predilección por querer hacer. Era intuitivo. Un tipo que veía más allá Sí. del agua, ¿no? Sí. Muy pujante, muy visionario. En determinado momento, una pizza fue él quería conseguir herramientas para la municipalidad y nada, y yo tenía unos contactos buenos en Buenos Aires, y era de la Rúa intendente de Buenos Aires, y justamente una secretaria de la Rúa le abro y le digo, mira, acá en mi pueblo no tenemos una topadora, no tenemos camiones, no tenemos nada. Bueno, ¿y qué querés? Me dice. Y necesito eso, aunque sea usado. Dice, venite con la persona y yo les voy a dar para que vayan al depósito de desguace que tiene la Municipalidad de Buenos Aires. Y así fue que conseguimos la Champion, que después se cambió por esta máquina nueva que ahora funciona. Se consiguió una plataforma, un carretón, se consiguieron los camiones de la basura, se consiguió la barredora y después Morales tenía la puerta abierta para ir a buscar lo que quería. Conseguimos una camioneta que todavía la vi funcionando, un vaquiano viejo que tiene la municipalidad, también estaba tirado, pero él tuvo la capacidad de recuperarlos en el taller municipal que estaba donde está la municipalidad hoy. Sí, donde está el polideportivo. El polideportivo. Exacto. Bueno, en esa charla se elige el equipo donde intervienen, le digo, mira, hay que buscar un planificador. ¿Quiénes estuvieron, si se puede saber? ¿Quién era? ¿Quiénes estuvieron en ese equipo con vos? Sí, cómo no. Está inclusive en los módulos de la historia que se presentaron al ministerio. La persona que tuvo la planificación exclusiva fue el arquitecto Federico Sharp, que era
es cuñado de Priora, del profesor Priora. Por ende, lo trajimos a Priora a trabajar al equipo. Era como... Sí, yo voy a ser crudo en esto. No, por supuesto. El tiempo marca, ¿viste? Y se va. Sí, pero bueno, es algo muy importante lo que estamos hablando. Priora es una persona, un conocedor de histórico, un tipo totalmente de valía. Entonces su cuñado era la figura de todo esto porque era el planificador. Yo fui el organizador táctico, digamos, y el otro hizo la planificación estratégica. Redactó con muy poca gente, y yo en esto quiero resaltar el trabajo de René Schmidt. Estuvo en el equipo, que tuvo hace poco bastante mal. El caso número 1. Es decir, es de los pocos nombrados en esto. Raquel Zaragoza, que sigue trabajando en el colegio, fue nuestra escribiente. Digamos que fue la persona que teníamos, y yo la había elegido porque había sido alumna nuestra allá en Misiones cuando yo estuve y sabía de la capacidad. Y la sigo aplaudiendo porque sigue trabajando con una humildad tremenda y nunca se le reconoció nada. Y creo que a René tampoco se lo ha reconocido. Bien. Porque son las grandes figuras que trabajaron en silencio horas y horas para sacar esto adelante. Trabajó, en resumen, Morales a la cabeza, el profesor Olmedo, ya fallecido, Morales ya fallecido, Priora, Federico Yar, desgraciadamente también fallecido, yo, Raquel Zaragoza y René. ¿Y quién? Y René. Sí, René Schmidt. Y ahí está ese equipo. Ese es el equipo. Ese es el equipo. Ese equipo me tenía preparada la documentación que yo les pedía todas las semanas para presentar borradores, que los tengo guardados esos borradores, son manuscritos. Bien. Porque no teníamos computadora. No había Word, no había nada. La universidad esa se hizo sin computadora. Un día en un viaje, creo que Luis Schultz compró una Brothers donde vos podías tener un lector, donde vos leías y podías borrar si te equivocabas. Entonces hicimos el gran hallazgo de poder tener, pero no había computadora. Claro, Era una máquina de escribir con un editor, digamos. Con un editor que tenía 2 renglones. Exacto. Bueno, eso debería estar todavía, un par de Olivetti viejas que teníamos ahí y tecleamos todo el día. La gestión fue lo más difícil porque fue la primera universidad no católica denominacional privada. Exacto, eso quería ir, porque esto es un trabajo importante, lo del equipo, todo, pero hay una cuestión política. Que yo calculo que había que conseguir la llave para abrir la puerta, y eso fue muy valioso también, ¿no? La presentación tuvo mucho que ver. Vos podés hacer 1000 trabajos y te dicen sí o no, pero la presentación que se hizo fue de primerísimo nivel. Calculá que no teníamos, yo te puedo mostrar toda esa documentación, lamento que no podemos mostrarlo ahora, no lo preparamos. Pero podríamos mostrarlo en algún momento. En algún momento vamos a hacer. Están los módulos que se presentaron al ministerio, yo tengo una copia exacta de eso. Se hizo que los negocios que había en el centro de la villa, se hizo a todo color, pero eran todos dibujitos. O sea, hoy vos sacás mandás un dron y sacás todo lo de la villa. En aquel momento lo teníamos que hacer a plumín. Y hubo mucha gente involucrada después que no era del equipo precisamente, pero rodeaban al equipo. Eran colaboradores absolutos de eso. Hubo muchos problemas, por ejemplo, en las discusiones de situaciones puntuales, como por ejemplo la Facultad de Medicina, que había gente que quería que sea la especialidad cirugía. Y cuando voy a hablar con el decano de la Facultad de
Medicina de Buenos Aires, que después vino acá a tener una charla. Dice, pero ¿usted qué me está pidiendo? Dice, ustedes son especialistas en la prevención y quieren hacer cirugía. Claro. Y yo no le voy a dar, no puedo dar nunca el visto bueno. O sea, Claro. que sigan con lo de ustedes, métanse en Claro. lo de ustedes. Que Claro. ahí es el camino, me dice. Sí, Ustedes sí. quieren cirugía porque tienen buenos cirujanos. Pero la cirugía no es lo que ustedes predican. Ustedes venden otro producto. Háganlo valer ese producto. Y eso que decís que fue tan importante la presentación, lo que se trabajó con este equipo que nombraste, ¿a qué se refiere? ¿Una argumentación? ¿A un proyecto Sí, a largo sólido. plazo, sólido? Sólido y basado. Vos sabés que para hacer un proyecto o que te lo apruebe el gobierno, del otro lado hay gente que sabe también, ¿no? Lógico. Entonces que te evalúan y hay una competencia porque se había abierto una competencia prácticamente para que entren varias universidades privadas en el ruedo. Y el presidente dijo, voy a firmar un solo decreto. Y ¿y a quién le iba a firmar? Si había 20. Claro. Y bueno, y de repente firmó negociaciones intermedias, yo te doy esta figurita, dame la otra, los intercambios que suele tener la política, los diálogos, bueno, esa parte fue la mía, pero no fue a ir a imponer, fue una cosa que fue llevándose de a poco, fue llevándose, pero se sacó en un año, se logra la universidad. Fue muy emocionante lograr eso, porque me acuerdo que me acompañó el profesor Olmedo al despacho del ministro Salonia, y Salonia no firmaba, y estaba la gente de San Andrews, la Universidad de San Andrés, la Universidad Maimónides, la Universidad de Palermo, la Universidad Austral, todos que estaban ahí, y Salonia no firmaba. ¿Por qué? Y porque no recibía la orden máxima. Ajá. Entonces ahí lo llamo a Mera y le digo, Mera, Julio, está pasando esto. Digo, son las 2 de la tarde y no salen acá, tranquilo. Dice, quedan tranquilos. Era un día 7 de diciembre. 90. Y abre la puerta Salonia, me dice, vení. Me conocía. Yo lo llamaba por teléfono desde mi despacho siempre, ¿no? Y cuando me llama, dice, ¿estás solo? No, estoy con el profesor Olmedo. ¿Qué pasa? Mirá, fue una situación tan... va a tener que cortar después. No hay problema. Olmedo se emocionó tanto cuando vio la firma del decreto de puesta en marcha de la universidad que se le caían las lágrimas, no sabía cómo agradecerlo, ¿no? Y bueno, a mí me pasó lo mismo. ¿Y a quién no? Era una sensación de logro de un trabajo exhaustivo. Calculá que se creó 5 facultades, 57 carreras. Y una de las carreras que fue pilar para que se abriera, hubo que dibujarla con mucha habilidad, que era la carrera de técnico agropecuario, que no está en marcha. No está. Pero volvemos a lo de la firma. Estabas ahí y no venía la firma. ¿Cómo llegó la firma? Bueno, la firma llegó porque hubo presiones porque estaba indeciso el presidente, que sí, que no. ¿A quién le daba? ¿A quién le daba? Que había uno que le iban a dar. había una y había 20. Claro, que querían. Con una carpeta como ustedes, o más grande, más chica. Todos. Y al final salieron 5. Salieron 5. 5. Entre ellas salió Maimónides, Austral. También salió con una diferencia de tiempo ahí la Blas Pascal. Salieron varios, pero ese día salió Maimónides, la nuestra acá, la de Palermo, la Austral, y ahí estamos. Y la San Andrés. Y la San Andrés. Sí. Y bueno. Bajó la firma de arriba, digamos. Sí, bajó la firma. El presidente las quiso habilitar después.
En eso tengo que agradecer inclusive a la provincia, era Jorge Busti, que se jugó la cabeza en ese momento, firmar, porque desde... Él firmó un aval, digamos, Él firmó el aval, nos dio una respuesta, el otro día charlábamos con él, Jorge apoyó profundamente la creación de la universidad. No solo eso, sino que aparte Héctor Zapata, que era intendente de Diamante, el Piri Kramer, que era el secretario municipal de Ramírez, Rolando Kaesler, que era el intendente de Crespo. Teníamos una amistad de muchos años dentro de la militancia política y con Rolando, que fue alumno inclusive del CIAP, ¿no? Y Zapata es veterinario, somos amigos, nos conocemos de los aviones, de la política. O sea, hubo mucha gente que aportó su granito de arena para esta causa. Solo no podés hacer una casa así. Ahora lo que me quedó dando vuelta en la cabeza, y es algo muy contundente, fue la primera universidad no católica, o sea, denominacional, que se habilitó en Argentina. Sí. No es poca cosa. No. Fue... Realmente te digo, hay un logro de ese trabajo en equipo. Bien. Ese trabajo en equipo estaba ayornado por un montón de gente, que yo te puedo nombrar la parte médica, vos tenés una persona como el doctor Tabuenca, el doctor, ¿cómo se llama? Que sigue todavía activo, te escribió su libro el otro día, recibí un libro de él. Bueno, me parece que el alemán me está traicionando. No, está bien. No, hay mucha gente que ha colaborado. No. Yo te dije el trabajo de Edith, por ejemplo, Soriano, que trabajó mucho. Hubo una cantidad de gente que si yo no puedo, habrá habido 200 personas que trabajaron alrededor del grupo para que las cosas salgan. Y había ánimo. Yo digo que las cosas salen cuando la propuesta es seria, concreta y hay fe en que va a salir. Cuando a mí me preguntan por qué salió, salió por muchos factores. Primero se dio un factor político de tener una persona justo en un lugarcito medio clave como era el mío en ese momento. Les digo primero porque si vos no tenés quien toque el timbre todos los días, nadie te va a abrir la puerta. Y a esos niveles, la puerta hay que golpear. En el momento se abre. Y se abrió. Se había presentado muchas veces el proyecto. No te voy a decir el número porque puede ser cábala y puede salir mañana la quinela. no, pero era un viejo anhelo y un desde proyecto. El año 56. Y ahora es una coyuntura interesante, ¿no? Este pueblo se caracteriza por, acá viene el grano mío, el chivo político mío, se caracteriza porque las grandes alternativas educativas y del sanatorio y todo eso las dio el justicialismo. Y es donde el justicialismo nunca gobernó acá. Inclusive el radicalismo tuvo una vez, encabezó la primera del municipio. Indirectamente, digamos, porque no fue una elección. Sí, fue puesta. Claro. Pero digamos, el justicialismo siempre colaboró a que esto vaya para adelante. Y lo digo con un poco de dolor, ¿no? De algún sabor amargo, ¿no? Claro, un sabor amargo, porque si uno lo hace con vocación de servicio, ponele esto, no fue una cosa que la universidad hizo una inversión en nosotros. Porque los obreros cobraban su sueldo, pero Federico y yo no éramos obreros. Ahora el 7 de diciembre, por la fecha que me da, se cumplen 20 años. Sí, bueno, en realidad la fecha va a ser el 14, porque después, 7 días después, el doctor Pose, Hugo Pose, consigue un avión de la papelera Coronel Suárez.
Y el doctor Rostán, me olvidaba decirte, el doctor Rostán, fue un gran armador ahí, ¿no? La papelera nos pone el avión. ¿Por qué? Yo le digo, mira Hugo, hay que conseguir un avión para llevar a todos juntos, porque tiene que ir el ministro, el director de universidades, secretario, todo el personaje clave que vaya en un avión. ¿Pero te parece? Sí. Digo, porque disperso uno va a llegar tarde, no va a ir, Claro. se puede descompaginar todo el acto. Calculé que había 4.000 personas esperando. Claro. Y bueno, ellos consiguieron el avión. Y llega el avión a Aeroparque ¿y quiénes van a ir en el avión? El nombre era el ministro, llega el ministro Salonia, llega el secretario, Palacio, llega otra gente más. Y en total había 7 plazas y la azafata. Bueno, yo hice de azafato. Claro, porque había que atender a esa gente, tenías que tenerlo. Y fue un privilegio. Nos hicimos un sobrevuelo acá, después nos esperó ese sábado a la tarde Morales con toda la comitiva en el Aeroparque de Paraná y ahí terminó nuestra... ¿Y esa es la fecha que se oficializó? Se oficializó y el discurso lo tuvo Salonia. Fue un discurso vibrante, emocionante, muy lindo. Carlos Morales también. Busti también dio un discurso muy interesante. Pero llegó algo también muy interesante, que hasta el día de hoy, cada vez que lo veo a Busti me lo recuerda. A todos nos dieron un platito esa noche, de recordatorio. Pero se olvidaron de Busti. O sea que le repartían a los 5 que estábamos arriba. Hay una foto que la podés ver en el libro ese, donde están dando estamos entregando. Porque yo estaba jugando en las dos, digamos, en el medio de la navaja. Claro. Estaba en la parte del gobierno y en la parte de la universidad. Sí, ¿no? Sí, en la gestión, digamos. En la gestión. Así que estábamos entregando con el ministro el decreto y por otro lado nos estaban retribuyendo con un plato y se olvidaron hacerle a Jorge Busti. Después de 2 años se le hizo una entrega del plato a Jorge Busti. Un detalle. Está bien. ¿Y qué es lo que sentís? 20 años vamos a hacer ahora. 30 años. No. 30 años, perdón. Sí. 30 años se cumplen. Sí. He sido parte de esa gestión, que hoy la universidad es como decía al principio, marcó un antes y un después en esta comunidad claramente. Sí. Que el colegio, el CAP, que todavía el pórtico dice CAP, sí, pasó a ser UAP, marcó un antes y un después. ¿Qué es lo que vos sentís hoy, haber sido parte de eso? Mira, siento muchos encuentros internos, porque nunca podés olvidar el pasado. Ni el bueno ni el malo, porque todos tenemos las vidas paralelas, ¿no es cierto? Si claro, vos tenés una parte buena y una parte mala. El que me dice que es totalmente bueno se va derechito al cielo, no tiene problema. Y el que es malo, como nosotros, parte mala y parte buena, tenemos que quedarnos acá y esperar lo que creemos. A mí me parece que se han olvidado mucho de toda la gente que estuvo en ese trabajo. Yo te recuerdo a estas dos personas, como es Raquelita Zaragoza y René, porque nunca vi nada de ellos, para ellos, pero aunque siguen siendo empleados, obreros. Conmigo me han dado un plato, pero esto no se arregla con un plato, porque hubo otros pactos preexistentes que yo calculo de estar Morales se hacía, pero no puede decidirlo una comisión que hacen con lo que... Porque hubo un trabajo desmedido, ¿no? Te digo desmedido, ¿en qué sentido desmedido? No hubo hora, no hubo día, no hubo tiempo. Si llegaba el sábado nomás y te tomabas el descanso,
pero era todos los días palo y palo y palo metido en este tema. Hoy, gracias a ese trabajo, mucha gente tiene trabajo, porque pasó una planta de 400 personas a ser 1000. Y tiene trascendencia nacional e internacional la presencia de la UAP acá. Y nunca se nos consideró. Creo que a ninguno, a ninguno. Y entonces eso te queda como un sabor amargo. Eso en lo personal. Y lo digo así abiertamente porque así es. Y después está la otra parte, que es la parte del logro del trabajo en equipo. Por lo que yo siempre digo que los liderazgos se ejercen en equipo, porque si un líder solo no existe. Claro. Y tengo algo escrito que se llama, junto con un amigo acá de la villa, que es un curso sobre liderazgo y trabajo en equipo. ¿Cómo resulta eso? ¿Cuál es el resultado de ese trabajo? Y bueno, fue lo que pasó acá con Fari. En 20 años de trabajo logramos 1.500 egresados en educación a distancia, pioneros con la Universidad Católica, que fue la Universidad Católica de Salta quien nos dio el espaldarazo para que exista la Universidad Adventista. Patricio Colombo Murúa era el rector de la Universidad Católica de Salta y él era el presidente del COR, Consejo de Rectores, fue el que hizo el lobby para poder lograr la habilitación de la universidad. Digamos, pero esos son pactos preexistentes. Con los que tuve que negociar. Patricio Colombo era primo de Mera Figueroa. Ah, claro, Mera Figueroa era de Salta. Todo Salta. Por o sea, Salta. Nuestros primeros, nuestros primeros funcionarios de la universidad se fueron a formar a la Católica de Salta. Bien. Tuvieron allá un pasaje, una relación muy buena, ¿no? Pero, digamos, el sabor es, digamos, un sabor que queda medio agridulce. No, a mí me gusta el agridulce, pero sí. en el plato. Eso era otra cosa. Nosotros le dimos lugar a mucha gente que se siente en un lugar de privilegio. Yo se lo he dicho a un rector, se lo he dicho a los vicerrectores. Ustedes tienen eso porque existimos nosotros en su momento. Si no hubiésemos existido, ustedes no estarían, seguirían peleando. Porque después se cortó y fíjate cuánto hace nos sale una universidad privada. Fue el momento justo. Sí. Entonces aceptalo. Y el planteo nuestro de aquella época era hacerla también a distancia la universidad. Porque por eso trabajamos con la Católica de Salta. La Católica tenía el gran desarrollo en distancia. Con 2 carreras tenían de 750 alumnos, pasaron a tener 25.000 en aquel entonces. Yo de Entre Ríos le aportaba más de 2.000 alumnos. Claro. Desparramado por todos lados. Por todo el país. Yo fui delegado rectoral menos Salta y Jujuy. Bien, Rolando, la verdad que una experiencia muy importante. Mucha gente no la ha escuchado de vos, no la conoce. Y tampoco podés golpearte como la mona que viste decir No, yo no, fui, no. no es así. No, obviamente, pero es interesante que lo puedas contar. Vos nombraste a Fari, que es el lugar donde hoy estamos y nos has recibido. En otra entrevista vamos a hablar de ese proyecto también que llevaste adelante ya unos cuantos años. Tuviste en la parte deportiva, con logros importantes también en la época de universitario de deporte. Tuviste un paso como concejal en Libertador San Martín. Ha sido muy variada y muy rica tu experiencia de vida y en esta comunidad, pero hoy a casi prácticamente ya 30 años de ese hecho histórico que en lo personal, y eso me hago cargo yo, considero que creó un antes y un después en esta comunidad. Ha hecho que explosivamente Libertador San Martín crezca, reciba alumnos de todo el país, del mundo. Terrible, y del cual yo soy egresado y también hoy tengo un par de materias,
soy parte y me siento orgulloso de su universidad. Fue importante también compartir esta experiencia contigo, lo cual te agradecemos. Y bueno, como el tiempo es tirano, lamentablemente, Hemos hablado demasiado. hemos hablado un montón. Sí, pero bueno, claro. te dejo un minuto, 2 minutos si querés dar un mensaje final a los vecinos, a la comunidad. Mira, yo el mensaje que puedo dar es muy sencillo. Que la gente valore donde vive. Nosotros estamos acá por lo que es Villa Libertador, porque lo que representa Villa Libertador, y creo que no hay que descuidarlo esto bajo ningún punto de vista. Podemos tener errores, podemos tener fallas, podemos tener lo que se nos ocurra, pero vivir acá es un privilegio que nos da la vida. Entonces hay que trabajar por ese privilegio, por mantener nuestros ideales, por mantener viva la llama de lo que hicieron nuestros abuelos, en el caso mío, mi bisabuelo, que los dos, por las dos ramas de mi padre, estuvieron acá. Y qué sé, del resto de todas las familias que están acá, que vienen, no vienen a ganarse solamente la vida, vienen porque hay algo distinto. Aprovechémoslo, disfrutémoslo. Mira, Carlos Morales quiso en el año 87, cuando asume su primer mandato, me invita a una reunión que se da en la sala de entrada que había en aquel momento en la municipalidad, y él quería que la gente opinara qué quería de Villa Libertador. Mi punto de vista de Villa Libertador era hacer un gran country, pero que quedara con el panorama de Villa Libertador. Es decir, no cambiarle el nombre ni nada, porque se quiso cambiar Puígar y se quiso cambiar un voto para que se llame White, otro, claro, había votos de todo tipo. Claro. Hubo un concilio, digamos, dentro de la universidad para eso, en aquel momento del colegio. Pero él había hecho toda una idea de cómo hacer esto, para que no se desbarajuste, para que no se pierda la idea. Y esa idea era clara y era conceptual, de mantener los ideales de nuestros, llamarlos pioneros, ¿no? Pioneros, fundadores. Fundadores de nuestra comunidad. ¿Y cuál fue? Y bueno, hacer un colegio que enseñe nuestras ideologías, nuestras verdades. Nuestra verdad, pues la verdad no es absoluta, es relativa, claro. Pero nuestra verdad. Nuestra forma de vida, que se expanda y que hoy se siga manteniendo. Bueno, eso quería Carlos Morales, y vaya para él mi pequeño y gran homenaje a un pionero, pero con el corazón puesto en hacer algo que después lo logró. Sí. Lo logró armando con un equipo. Es como cuando vos decís, puede Talleres, tu equipo del alma, ser campeón del mundo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Pero hay que armarlo el equipo, hay que armarlo, no importa, que cada uno sepa cómo juega, qué se dedica. Bueno, nosotros en aquel momento logramos tener el equipo y se logró el campeonato que buscábamos, ¿no? Un gran campeonato. Bueno, Rolando, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que una charla muy, muy provechosa, muy rica. Muchas historias para contar y bueno, espero que en una próxima podamos seguir dialogando de otros temas. Gracias.